Los impuestos. Todos tenemos que pagarlos, pero nuestros profesores apenas nos hablaron de ellos. Si suben o bajan es el debate de cada 4 años. De algunos se dice que no los pagan, mientras la mayoría los evita cuando puede. Todos creen saber cuánto pagan, pero realmente casi nadie lo sabe. A veces se ponen por justicia social, otras veces para desincentivar el consumo de ciertos productos o para frenar el cambio climático. En este vídeo vamos a hablar de qué son los impuestos, para qué sirven, qué tipos de impuestos hay, qué influencia tienen estos en la economía y cuántos impuestos paga un ciudadano español. ¡Empecemos! ¿Qué es un impuesto? Lo primero que hay que tratar es qué es un impuesto. Básicamente, los impuestos son transferencias monetarias forzosas de los ciudadanos al Estado. Es decir, el Estado utiliza su monopolio de la violencia para quitarle a sus ciudadanos una parte de su propiedad pacíficamente adquirida en forma de pago monetario denominado en su moneda local. Sé que a muchos esto de monopolio de la violencia os puede chocar un poco, pero realmente es la definición más básica de la base sobre la que descansa la soberanía de un Estado dentro de su territorio. Por lo tanto, los impuestos son por definición propia un robo, ya que son una apropiación de algo ajeno por medio del uso de la violencia. Es decir, si un ciudadano no paga sus impuestos, el Estado en última instancia le encierra en la cárcel, es decir, usará la violencia en contra de esa persona. Evidentemente, este robo puede ser considerado necesario, puede tener un sentido, una justificación moral y en ocasiones un resultado beneficioso para la sociedad en su conjunto. Esto dependerá básicamente de la visión ideológica que cada uno tenga, pero estas consideraciones no le quitan el hecho etimológico de que sean, por definición, un robo. Esto es importante para sentar las bases de la diferencia entre solidaridad e impuestos, ya que es algo muy empleado en el lenguaje político para confundir términos y ganar la batalla del relato. La solidaridad es voluntaria, sin embargo, los impuestos son forzosos, son coactivos, o como su propio nombre indica, son impuestos. ¿Para qué sirven los impuestos? Ahora que sabemos qué son los impuestos, hay que ver para qué sirven los mismos. Los impuestos sirven para varios propósitos, pero vamos a destacar los siguientes. El primero es que los impuestos sirven para financiar gastos públicos, gastos del Estado. Este puede parecer su cometido más obvio y evidente, sin embargo, en nuestros días no es tan claro. De hecho, yo diría que no es su principal objetivo. No me entendáis mal, el Estado requiere del cobro de impuestos para financiar servicios que ofrece a sus ciudadanos. Sin embargo, como veremos más adelante, los impuestos actuales no están diseñados con solo este propósito en mente. El segundo propósito que vamos a destacar es que los impuestos se utilizan para redistribuir la riqueza dentro de un país. Es decir, los impuestos actuales se diseñan en parte para trasladar riqueza de unas capas sociales a otras. A menudo esto se hace en forma de servicios públicos costeados con menores impuestos para las capas más pobres y mayores para las ricas. Otras veces se hace con transferencias directas de renta, como en los casos de determinadas ayudas monetarias. En otras ocasiones, bastante a menudo en países como España, esta transferencia de riqueza se hace como resultado de preferencias políticas y para beneficiar a determinados sectores de la población con fines políticos. Y de aquí nace la tercera función a destacar. Los impuestos son una herramienta política. Es decir, los impuestos te dan el poder de transferir riqueza de unos a otros de forma arbitraria, de modo que son una herramienta muy útil para que los políticos compren votos o devuelvan favores políticos que les mantengan más tiempo en el poder. De hecho, como veremos más adelante, esta es la explicación detrás de muchos de los diseños de los impuestos que tenemos actualmente. Además de estas tres funciones destacadas, los impuestos pueden servir también para modificar comportamientos de mercado e intervenir en la economía. Como veremos más adelante, los impuestos distorsionan la coordinación de una economía y pueden utilizarse para desincentivar o incentivar o penalizar ciertas prácticas o modificar ciertas dinámicas de mercado. En resumen, vemos que los impuestos son una herramienta muy poderosa, que es evidentemente más poderosa cuanto mayores sean estos, y que tener el control arbitrario sobre ellos, lo que se llama política fiscal, hace que sean empleados constantemente como herramienta política para alcanzar y mantener el poder. ¿Cómo afectan los impuestos a la economía?
Los impuestos, como ya hemos dicho antes, tienen multitud de efectos sobre la economía. Y más allá de que sean más altos o más bajos, hay maneras de diseñar los mismos de forma que estos tengan menores efectos nocivos sobre la economía de un país. Este tema por sí solo podría dar para varios vídeos, así que vamos a mantenerlo sencillo y superficial. El principal efecto de los impuestos es manipular los precios. Como ya sabéis, la economía se basa en la coordinación y en el reparto eficiente de los recursos. Y como ya comentamos en el vídeo de Recursos, Coordinación, Thanos y Jesucristo, los precios juegan un papel esencial en esta red descentralizada de coordinación. Los precios son las señales que coordinan las decisiones de los distintos agentes dentro de una economía, de modo que si se manipulan los precios de alguna forma, estas señales van a llegar defectuosas, generándose así ineficiencias en la asignación de recursos y en la coordinación global entre todos los agentes. De modo que los impuestos, según su diseño, interfieren más o menos directamente con estas señales coordinadoras, los precios, distorsionando así la economía y generando desequilibrios e ineficiencias que en última instancia son un escollo para la generación de riqueza y de prosperidad dentro de una sociedad. Un ejemplo sencillo para ilustrar esto es el tabaco. La mayoría de los gobiernos deciden querer desincentivar el consumo de tabaco, de modo que le ponen un impuesto muy alto para aumentar su precio y de esta forma disminuir su demanda. Este ejemplo es benevolente, ya que puede ser beneficioso para la salud de la gente, pero sirve para ilustrar otras distorsiones que pueden no ser beneficiosas para la sociedad. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se ponen impuestos más altos a las rentas altas? Es decir, a las personas que más valor aportan a la sociedad a través de su trabajo. ¿Se desincentiva a aportar valor a la sociedad? ¿Qué tipos de impuestos hay? El siguiente aspecto a tratar es qué tipos de impuestos existen. Aquí podemos comenzar por una clasificación muy generalista pero muy útil, que clasifica los impuestos en base a la naturaleza de lo que gravan, es decir, a la naturaleza de aquello sobre lo que se aplican. Se puede decir que en este sentido hay dos tipos de impuestos, los que gravan flujos y los que gravan stocks. Esto es muy sencillo de entender. Un impuesto que grava un flujo es, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido o IVA. Como todos sabéis, el IVA grava el consumo, es decir, grava una transacción de compra-venta, un flujo de dinero. Un ejemplo de impuesto que grava un stock es el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre patrimonio grava tu patrimonio sin necesidad de que tú hagas nada con él. Es decir, no requiere de ninguna transacción, movimiento o flujo. Esta diferenciación es muy relevante en aspectos económicos, ya que gravar flujos requiere una acción activa por parte de los agentes, mientras que gravar el stock no requiere de ninguna acción, es un gravamen pasivo que no depende directamente de la decisión del agente objetivo del gravamen. Otra clasificación que podemos hacer de los tipos de impuestos es una con respecto a su estructura impositiva. En este respecto, vamos a diferenciar entre impuestos progresivos e impuestos planos o flat tax. Los impuestos progresivos o variables, ya que no tendrían por qué ser necesariamente progresivos, son aquellos que gravan con diferentes porcentajes según el nivel de la base imponible, mientras que los flat tax son aquellos que gravan con el mismo porcentaje independientemente del nivel de la base imponible. Un ejemplo sencillo para entender esto es el impuesto sobre la renta o IRPF en España. Este impuesto se paga sobre la cantidad de salario que percibe un trabajador. En España y en otros países es un impuesto progresivo. Es decir, si ganas más dinero, pagas un porcentaje mayor de tus ingresos. Sin embargo, en otros países este impuesto es un flat tax. Es decir, que su porcentaje, por ejemplo un 20%, es el mismo para todos los niveles de renta. Nótese que pese a ser un porcentaje fijo, los que cobran más seguirán pagando más cantidad, ya que no es lo mismo el 20% de 10.000 que el 20% de 100.000. De modo que sigue habiendo una redistribución de renta hacia las capas con menor renta sin necesidad de aumentar la carga porcentualmente. Otra clasificación de impuestos que podemos hacer es entre directos e indirectos. Se puede decir que los impuestos directos gravan lo que una persona tiene o ingresa, mientras que los impuestos indirectos gravan la manifestación indirecta de la riqueza de esa persona. Es decir, simplificando mucho, los impuestos directos gravan renta, patrimonio, y los impuestos indirectos gravan el consumo. Como último apunte respecto a qué tipos de impuestos hay, cabe decir que la clasificación más habitual suele ser según el concepto específico sobre el que se aplican.
es decir, impuestos sobre el consumo, sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre los beneficios, etc. Sin embargo, esta clasificación no es más que una subcategoría de la primera distinción que hicimos entre impuestos sobre flujos y sobre stocks. ¿Cuáles son los principales impuestos? Actualmente y en la mayoría de países desarrollados, la estructura impositiva se basa sobre unos pilares principales muy similares, es decir, que sus principales impuestos son muy semejantes entre ellos. Estos impuestos principales son los siguientes: impuestos sobre el consumo, es decir, el IVA en España o el VAT en Reino Unido; impuestos sobre la renta, es decir, el IRPF en España o el Income Tax en Reino Unido; y los impuestos a los beneficios de las empresas, como el impuesto de sociedades en España o el Corporation Tax en Reino Unido. A estos tres pilares impositivos vamos a añadir la seguridad social. Ya sé que para muchos la seguridad social no son impuestos sino contribuciones. La principal diferencia es que una contribución te genera un supuesto derecho de cobro futuro proporcional a tu cotización. Sin embargo, vamos a incluirlo como impuestos por varias razones. La primera es que, salvo por las pensiones, el resto de beneficios cubiertos en la seguridad social no son realmente contributivos en la práctica. Segundo, porque en este vídeo quiero tratar como impuestos todo aquello que el Estado retira a sus ciudadanos para cubrir sus gastos o transferencias. Y tercero, porque las pensiones de reparto españolas no son cuentas nocionales ni nada que se les parezca, y pese a que se mantendrá cierta correlación entre contribución y pensión, esta última no se puede conocer y se reforma constantemente y cada vez es más asistencialista en lugar de contributiva. Además de estas razones, el caso de las pensiones en España es el perfecto ejemplo del poder político que otorgan los impuestos que comentábamos antes. Que el Estado español mantenga un sistema de pensiones públicas de reparto hace que el poder político de las mismas sea tremendo y su utilización como herramienta de poder sea tan importante para entender la política española y diferenciarla de otros países que han optado por modelos diferentes. Estos principales impuestos suelen representar las mayores partidas de ingresos de los estados desarrollados modernos y, quitando la seguridad social, que en países con pensiones de reparto es de largo la mayor partida de ingresos, los principales impuestos por ingresos son el impuesto a la renta, el impuesto al consumo y el impuesto a las empresas. En términos de recaudación y en el caso de España, cogiendo datos de 2019, el Estado recaudó un total de unos 440.000 millones de euros. Voy a repetirlo por si alguno no está familiarizado con estas cifras. El Estado español en 2019 recaudó 440.000 millones de euros. De esta recaudación total, unos 130.000 millones vinieron de las cotizaciones a la seguridad social, lo cual representa cerca de un 30% de la misma. El segundo mayor ingreso vino del impuesto sobre la renta, el IRPF, que supuso unos ingresos de unos 86.900 millones de euros, un 20% del total. El tercer pilar recaudatorio fue el IVA, con 71.500 millones de euros, un 16% del total, mientras que el impuesto de sociedades recaudó 23.700 millones de euros, un 5% del total. Dentro de las partidas de ingresos, aún hay otras dos más. Una son los impuestos especiales, entre los que se encuentran impuestos al tabaco, al alcohol, a hidrocarburos, a la electricidad, etc. Estos impuestos especiales recaudaron un total de 21.380 millones de euros. Y por último hay otra partida de ingresos denominada como otros, donde se incluyen impuestos medioambientales, tasas varias, impuestos sobre primas de seguros, etc. Estos impuestos otros recaudaron unos 9.270 millones de euros. Antes de continuar, hay que aclarar la diferencia entre un impuesto y una tasa. Una tasa es un pago que hace el ciudadano por un servicio directo y determinado que le ofrece el Estado, mientras que los impuestos, como ya hemos explicado, no tienen una contraprestación directa y determinada. Si el Estado se financiase enteramente mediante tasas y no mediante impuestos, los ciudadanos elegirían qué servicios públicos desean utilizar, cuánto y con qué costes y contraprestación concreta. Sin embargo, un sistema basado en impuestos es mucho más opaco y no entiende a razones de mercado, es decir, de oferta y de demanda. En este sentido, hay países que tienen un mayor grado de tasas versus impuestos que otros. En el caso de España, como acabamos de ver, las tasas son despreciables, prácticamente inexistentes frente a los impuestos. ¿Cómo funcionan los principales impuestos en España?
Vamos a coger el caso de España para así centrarnos en un país concreto y explicar a grandes rasgos cómo funcionan sus principales impuestos, a saber, Seguridad Social, IRPF, IVA y sociedades. Empecemos por la Seguridad Social. Este impuesto o contribución está compuesto de varias partidas que vamos a aglutinar en dos. Una es para pagar las pensiones de reparto y la otra para principalmente seguros de desempleo y formación de parados. Para este impuesto nos vamos a centrar en los asalariados. Los autónomos también pagan parte de esto, pero pueden elegir la base de cotización. Así que por simplificar, cogeremos lo que pagan los asalariados españoles. Esta cantidad está dividida en dos partes. Una parte la paga el empleador y la otra el empleado. En total, cada empleado paga alrededor de un 36% de su salario bruto a la Seguridad Social. Sí, un 36%. Aquí evidentemente encontramos una trampa política enorme, y es que el empleado no suele ver en su nómina cuánto está pagando el empleador por este concepto. Y es que el empleador paga cerca del 29% del salario bruto real del empleado en forma de cotizaciones sociales. De modo que la gente ve en su nómina un salario mal llamado bruto, que no es realmente bruto, sino que ya lleva ese porcentaje descontado. Esto no es casual, como digo, es una estrategia política para sostener este tremendo sablazo tributario sin que su población se dé cuenta, ya que el trabajador solo verá descontado de su nómina alrededor de un 7% en concepto de seguridad social. Dentro de este 36%, más de 36% de seguridad social, casi un 30% se va solamente en concepto de pensiones. Es decir, que los españoles están pagando un 30% de su salario real bruto en pensiones y ni siquiera se dan cuenta. Una vez que se han pagado las contribuciones sociales sobre la renta restante de cualquier ciudadano, se aplica el IRPF. El IRPF grava dos conceptos, las rentas del trabajo y las rentas del ahorro o del capital. Vamos a comenzar por las rentas del trabajo. Como ya dijimos, el IRPF está configurado como un impuesto progresivo en España y va por tramos de renta. Es decir, que sobre cada tramo de renta se aplica un porcentaje, siendo el tipo efectivo final el que salga de sumar lo que se sustrae de cada tramo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Manolito cobra un salario, después de contribuciones sociales, de 20.000 euros. Supongamos que los tramos de su impuesto sobre la renta son los siguientes: de 0 a 10.000, 0%, de 10.000 a 15.000, 20%, y de 15.000 en adelante, 40%. Para el caso de Manolito, esto sería un pago de 0 euros hasta los primeros 10.000, más 1.000 euros como resultado del tramo al 20% entre 10.000 y 15.000, y más otros 2.000 euros como resultado del 40% para más allá de 15.000, es decir, entre 15.000 y su base imponible de 20.000. En total, Manolito pagaría 3.000 sobre un salario de 20.000, lo cual hace que su tipo efectivo sea del 15%. En España, los tramos del IRPF van desde el 19% sobre los primeros 12.450 euros, luego un 24% hasta los 20.200 euros, un 30% hasta 35.200 euros, un 37% hasta 60.000 euros, un 45% hasta 300.000 y un tipo marginal del 47% a aplicar a partir de 300.000 euros. Hay que decir que las autonomías tienen cierta capacidad de variar estos tipos, así que estos pueden diferenciarse un poco entre distintas comunidades. Esto hace que en la mitad de comunidades autónomas el tipo marginal sea superior al 50%, y en concreto en la Comunidad Valenciana es del 54%. Respecto a las rentas del ahorro o del capital, estas se gravan con un 19% hasta los primeros 6.000 euros, un 21% entre 6.000 y 50.000, un 23% entre 50.000 y 200.000 y un 26% por encima de 200.000 euros. El tipo efectivo medio del IRPF en España en 2019 fue del 15,2%. Esto quiere decir que sobre la base imponible media española, el pago del IRPF representó un 15,2% de esta base imponible media. Otro dato interesante del IRPF es que, tomando datos de 2017, aproximadamente el 75% de todo el dinero que se recaudó por IRPF vino de tan solo el 20% de los declarantes, que son aquellas personas con rentas por encima de 30.000 euros. Y concretamente,
las rentas entre 30.000 y 60.000 euros son las que más aportan con respecto al total, generando más del 36% de los ingresos. Otro dato a destacar es que tan solo un 3,4% de los declarantes aportaron un 21,5% del total recaudado, siendo estos los que tienen rentas entre 60.000 y 150.000 euros. El siguiente impuesto es el IVA. Como ya hemos dicho, el IVA se aplica sobre el consumo. En España hay tres tipos de IVA: el general del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%. Los criterios para colocar unos determinados bienes o servicios en unos tipos u otros son arbitrarios y están sujetos a la voluntad política. Hemos visto precisamente esto en los últimos años con el mal llamado IVA cultural. En teoría, todos los bienes y servicios sujetos al IVA están gravados con el tipo general. El tipo reducido se aplica solamente a alimentos, agua, vivienda, hostelería, asistencia sanitaria, etc., mientras que el superreducido se aplica a productos básicos, libros o medicamentos. El tipo efectivo medio del IVA en España en 2019 fue del 15,3%. Por último, tenemos el impuesto a sociedades. Este impuesto lo pagan las empresas y se aplica sobre sus beneficios. El tipo general del impuesto de sociedades es del 25%. Aunque existen otros tipos, estos se aplican a sociedades muy específicas, así que por simplificar vamos a quedarnos con el tipo general del 25%. La base imponible, como ya hemos dicho, son los beneficios de esa empresa en España, aunque hay ciertas excepciones que se pueden aplicar para reducir esta base imponible, del mismo modo que también las hay para el caso del IRPF. El tipo efectivo medio de sociedades en España en 2019 fue del 20,6%. El Estado realmente tiene la capacidad de crear impuestos sobre lo que sea, y nuestros políticos han demostrado su enorme creatividad en este aspecto, de modo que tendríamos una enorme lista de impuestos concretos sobre los que hablar. Es por ello que solo vamos a comentar un par de impuestos más, que están incluidos en las partidas comentadas anteriormente, de ingresos públicos, pero que merecen una mención aparte. Estos son el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones. En España existe un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Este impuesto está transferido a las autonomías y es por ello que varía entre ellas. Sin embargo, en su estructura general es un impuesto progresivo con rangos que van del 0,2 al 2,5%. La razón por la que la mayoría de la gente no lo paga es que este impuesto deja exento el valor de la vivienda hasta los 300.000 euros y el valor del patrimonio neto mínimo sin contar vivienda hasta los 700.000 euros. Como digo, esto varía entre comunidades, teniendo, por ejemplo, el caso de Aragón, donde el mínimo baja hasta los 400.000 euros, o el caso de Madrid, donde no se paga este impuesto. Hay que añadir que este impuesto sobre el patrimonio es insignificante en cuanto a su recaudación, que fue de unos 1.300 millones en 2019, pero potencialmente muy dañino para la economía, ya que exige rentabilidades altas sobre el patrimonio a aquellas personas que tengan determinados activos o empresas cuyo valor patrimonial computará en este impuesto. Además de impedir tener un patrimonio inmovilizado y caer en doble imposición con el IRPF sobre las rentas de capital o el impuesto de sociedades. El otro impuesto a comentar es el de sucesiones y donaciones, cuya base imponible es el valor de los bienes que se donan o que se dan en herencia. Este impuesto también es progresivo y se mueve en tipos entre el 7,65% y el 34%. Esto de nuevo es variable según las comunidades autónomas. ¿Cuánto gasta el Estado español? Ya hemos hablado de cuánto recauda el Estado español y qué impuestos tiene, pero también es interesante hablar del otro lado, del lado del gasto. ¿En qué se gasta ese dinero y cuánto gasta el Estado español? Para responder a esta cuestión, primero hay que introducir algunos términos. El primer término que me gustaría tratar es el de presión fiscal. La presión fiscal sale de comparar el PIB de un país con sus ingresos fiscales. Esta ratio nos va a dar un valor porcentual que es indicativo de cuántos recursos de una sociedad sustrae su Estado. En principio, esto nos da un indicativo de cómo de grande es un Estado, aunque este valor macro ha de tenerse en cuenta conjuntamente con el gasto que realiza este Estado, expresado también en porcentaje del PIB. La diferencia entre ambos, gastos versus ingresos, será el déficit del Estado en ese año
en caso de que sus gastos fuesen superiores a sus ingresos, o el superávit del mismo en caso de que sus ingresos fuesen superiores a sus gastos. El gasto público en España en 2019, datos pre-coronavirus, fue de 523.441 millones de euros. Repito, 523.441 millones de euros de gasto en un año. Me gusta repetir estas cifras para que seáis capaces de poner en contexto otras cifras con las que los políticos intentan a menudo engañar o tergiversar la óptica de la opinión pública sobre determinados problemas o asuntos que les sea de interés en ese momento. Este gasto comentado representó el 42,1% del PIB español de 2019. Es decir, el Estado español gasta algo menos de la mitad de todo lo que se produce en España en un año. Por poner esta cifra en contexto, Francia, que es el Estado europeo con más peso sobre su economía, gastó el 55,6% del PIB en 2019, es decir, más de la mitad de su producción anual. Otros ejemplos con estados menores son Suiza, con un gasto del 32,7%, Estados Unidos, con un 35,74%, o Irlanda, con un 24,5%. ¿Y en qué se gasta el gobierno todo ese dinero? ¿A dónde van esos 523.441 millones de euros? Bueno, primero hay que decir que el tema de contabilidad nacional es un lío bastante complejo, de modo que los presupuestos generales del Estado solo cubren 472.662 millones de euros como total de gastos consolidados. Y de estos, 345.361 millones de euros son lo que se llaman gastos en operaciones no financieras, que es de donde vamos a sacar las partidas a comentar. Anyway, sea como fuere, vamos a ver cuáles son las mayores partidas de gasto. La primera y evidente es la Seguridad Social, con un total de unos 160.000 millones de euros, que representa un 46% del gasto total no financiero o aproximadamente un 13% del PIB. Recordemos que los ingresos de la Seguridad Social rondaban los 130.000 millones de euros, de aquí el famoso déficit de la Seguridad Social. De todo este gasto, 135.000 millones de euros se destinaron solo al pago de pensiones contributivas. Un 23% del gasto no financiero se fue para el gasto público en sanidad, que fue de unos 79.300 millones de euros, lo cual representa un 6,4% del PIB. Por su parte, el gasto público en educación fue del entorno de los 51.000 millones de euros en datos de 2018, que representa en torno a un 15% del gasto o un 4,23% del PIB. Otra interesante partida de gasto es lo que se llama organismos autónomos. Aquí encontramos distintos organismos de la administración pública, como el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de Estadística, los parques nacionales, entre otros muchos. Todos ellos supusieron un gasto de unos 40.000 millones de euros, que es un 11,5% del gasto o un 3,2% del PIB. Otra partida interesante es la del pago de intereses de la deuda pública, que en 2019 fue de un total de 31.400 millones de euros, un 9% del gasto y un 2,5% del PIB. Vamos a comentar un par de partidas más que pueden ser de interés. La primera es la del gasto en subvenciones, que fue de unos 14.000 millones de euros. La segunda es una partida que suele dar mucho juego en la prensa, pero que es insignificante en términos totales de gasto, y es la de los órganos constitucionales, que solo tiene 394 millones de euros y que incluye, por ejemplo, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuántos impuestos paga cada ciudadano español? Lo siguiente a comentar es cuánto paga cada persona en impuestos al año. Para responder a esta pregunta hay que hacer algunas hipótesis, pero vamos a intentar poner un ejemplo medio con el que se pueda identificar la mayoría de la gente. Vamos a introducir algunos términos para acompañar este cálculo. El primer término es lo que se llama cuña fiscal, que es el porcentaje del salario bruto real que se lleva el Estado de media. En España, la cuña fiscal media es del 39,4%, es decir que de media
un empleado se lleva limpio a su casa tan solo el 60,6% de su salario bruto. Para poner esta cuña fiscal media en perspectiva, Francia, por ejemplo, tiene una cuña fiscal media de un 47,6%, mientras que en Reino Unido es de un 30,9%. Como ya hemos visto, no todos los impuestos que afectan a las personas físicas se cargan frente al salario, sino que también hay impuestos indirectos, principalmente el IVA, que van a computar en el cálculo. Así, según diversas estimaciones, un español medio con un salario bruto según nómina de 25.124 euros al año paga unos 15.944 euros en impuesto. Este bruto realmente, como ya hemos explicado, equivale a un bruto real de unos 32.500 euros. De modo que la mitad de lo que genera esa persona se lo lleva el Estado en impuestos y tasas varias. La mitad. Es decir, no hace falta ser youtuber millonario para que esto suceda. De hecho, rentas con brutos de nómina del entorno de 60 a 70.000 euros pagarán fácilmente un 60 o un 65% de lo que generan en impuestos. De estos datos se desprende lo que se conoce como el Día de la Liberación Fiscal, que es el día en el que, de media, un trabajador español deja de trabajar para el Estado y comienza a trabajar para sí mismo. Como hemos visto en los cálculos anteriores, este día está en torno a la mitad del año, es decir, unos 178 días trabajados para el Estado, o expresado en fecha, este día cayó en 26 de junio para el año 2020. Esto es todo lo que vamos a tratar para este vídeo. Espero que os sirva para estar más informados con respecto a los impuestos en general y el caso de España en particular. Seguramente haya una segunda parte en la que trataremos las principales mentiras que nuestros políticos nos cuentan en referencia a los impuestos, cifras, impuestos a los ricos, recaudaciones, efectos, etc. Y también tocaremos un poco la ética y la justificación moral de los impuestos en base al modelo de Estado, contraponiendo modelos socialdemócratas con modelos liberales. Así que si os interesa ese vídeo, no olvidéis darle like a este y compartirlo, ya que ha llevado bastante trabajo hacerlo y eso me ayudará a crear más contenido en el futuro. Como comentario final, recordad que los impuestos son ese robo estatal del que nuestros políticos no quieren que te des cuenta. Si os ha molado el vídeo, dadle a like y compartirlo con vuestros amigos. Cualquier sugerencia de nuevo vídeo que os ocurra o otras movidas, dejadla en los comentarios. Y si queréis más vídeos sobre actualidad política o economía, lejos de la corrección política mainstream, suscribiros al canal. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao.